bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes. Hoy, como siempre, estamos todos los martes transmitiendo este tiempo maravilloso, este tiempo de la Santa Cena, que venimos realizándolo desde ya tiempo atrás, y creemos fielmente que Dios obra cuando nos quedamos en su frecuencia, en el Espíritu, y a través del Espíritu hacemos la voluntad de Él. Y hoy, como siempre, juntos trabajando, mi amada, muy bienvenida. Amén. Muy buenas tardes. En este día martes que Dios nos permite celebrar la Santa Cena, pues le damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que fielmente nos esperan, y pues les invitamos a que tengan ahí listo su jugo de uva y su pan o su galleta para poder celebrar la Santa Cena en unos cuantos minutos, ya que pues siempre tomamos unos cuantos minutos para exponer algo de la palabra y pues luego compartimos juntos la Santa Cena. Así que les invitamos a que todos juntos abramos nuestro corazón y que provoquemos cosas extraordinarias de parte del Espíritu Santo. Fíjate que ahorita, antes de iniciar, vinieron dos cosas a mi corazón. Ya llegó una. Una es una eres tú. Te tenía en mente en preguntarte, porque ni tú ni yo practicábamos la Santa Cena como un estilo de vida. Esto sucedió porque ansia de Dios y empezamos a hacerlo. Pero yo sé que podemos hablar y podemos compartir, y yo quisiera escuchar tu punto de vista de la perspectiva que has visto en desarrollo en tu vida espiritual desde que empezaste a ser ejecutora de la Santa Cena. ¿Has notado, has visto, qué hay en tu corazón que nos puedas compartir? Porque obviamente que esto no lo hablamos, ¿no? Pero yo dije, qué bonito sería saber, porque hay personas, mira, que celebran la Santa Cena, unos cada año, otros ni cada año a veces, otros una vez por mes, sin el valor o el significado que tiene la Santa Cena. Y nosotros pues ya llevamos más de 2 años, todos los martes compartiéndola. Eso fue lo primero que vino con preguntarte qué es tu ¿cómo se podría decir? ¿Cómo lo podrías narrar? ¿Atribuyes a que celebrar la Santa Cena ha afectado en tu vida espiritual? Claro, pues yo pienso que es un conjunto, ¿no? de ser obedientes a la palabra, y pues específicamente, ¿no?, lo que estás preguntando, la Santa Cena. Pero también yo pienso que es integral, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, voy a celebrar la Santa Cena para ser sano, ¿no? Entonces, okay. Yo pienso que el celebrar la Santa Cena es como algo que es parte de nuestra vida espiritual, como mandato, ¿no?, de parte de nuestro Señor Jesucristo, el hacerlo. Ahora, pues los beneficios los vemos a través de nuestras vidas, pero como te digo, yo no lo atribuyo que es exclusivamente sí. a la Santa Cena. Que no se malentienda que por hacer la Santa Cena las cosas se tornaron, sino que dices es una de las partes fundamentales del vivir una vida cristiana, una vida en la palabra, ¿no? Amén.
Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque muchas personas... No, me diste la respuesta perfecta, porque en verdad muchas personas usan rituales y acabo de descubrir un ritual muy, muy tremendo, ¿no? Que por ejemplo, personas que creen en la palabra y creen en la confesión de la palabra y confiesan la palabra y resulta que no sucede nada. A eso me refería, pues, ¿no? Que muchas personas van a las iglesias, por así decirlo, a que oren por ellos para que sean sanos, ¿no? Lo cual no hay nada de malo en eso, siempre y cuando la persona haya en su corazón esa fe, y también tenemos que recordar que Dios nos alcanza en el nivel en el cual estamos, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay muchas personas en donde vamos a suponer que son dos casos iguales, ¿no? Inclusive recuerdo un caso que le tocó a Kenneth Hagin, que lo he escuchado, en donde él decía que una persona dos mujeres tenían a sus hijos enfermos y una de ellas siempre estaba en la iglesia y otra de ellas pues no iba mucho a la iglesia y oró Kenneth Hagin por los dos niños y uno de ellos sanó y el otro no sanó. Y la cuestión aquí fue que la que no iba a la iglesia, el hijo de ella fue la que sanó, el hijo de ella sanó, y la que siempre está en la iglesia no sanó. Entonces pues dice que él le preguntó a Dios, al Espíritu Santo, que sí, cuál era la razón por la cual el niño de la que no iba a la iglesia sanó y el niño de la que sí iba a la iglesia pues no sanó. Yeah. Entonces dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿cómo es que te recibió? Le dijo, la mujer que siempre va a la iglesia, ¿cómo es que te recibió en su casa? Y le dice, pues toqué la puerta y nadie me abría, dice, hasta que pues pasé un buen tiempo, dice, tocando, porque se oía ruido, dice, adentro de la casa, y toqué la puerta hasta que pasaron varios minutos y alguien me abrió la puerta. Yeah. Y dice, ¿y cómo te recibió? Le dice, la hermana que no va a la iglesia. Le dice, no, dice, pues la hermana esta, antes de que yo llegara, ella ya estaba fuera de su casa esperándome. Y luego le dice, es ahí en donde está la diferencia Recibir, ¿no? entre las dos personas. No porque una persona va a la iglesia significa que tiene el corazón correcto delante de Dios. Entonces, a esto me refiero, que personas muchas veces quieren hacer cosas como obligando a Dios que actúe en base a lo que nosotros queremos, cuando nuestro corazón no está recto delante de Él. Entonces, creo que si no podemos engañar a alguna persona muy cercana de nosotros, pues mucho menos vamos a poder engañar a Dios, ¿no? Entonces es ahí en donde, por eso digo que es un conjunto, no es porque es exclusivamente que celebramos la Santa Cena, sino es colectivamente cómo vivimos nuestra vida delante de Dios. Fíjate que mientras estabas exponiéndolo, vino ese versículo que me gustaría oírlo en la versión que tú lees, que es la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu Biblia? Pues leo varias, vamos a ver. Sí, pero la que habla muy específicamente. Pues la amplificada clásica y de la Pasión también, las dos. A ver, vamos a buscar en 1 Corintios 6:17. Si quieres leerla tú en esa versión. Dice la versión esta: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es algo que estabas diciendo ahorita.
que puedo ver que hay personas que practican los rituales cristianos, pero realmente no han tenido un encuentro personal con Dios, no viven en Él. Porque, ¿cómo dice en esa versión? Aquí en esta es la de la Pasión, dice: pero aquel que se une a sí mismo al Señor es mingled, dice la palabra. Déjame ver cuál es el significado de esta palabra. Está entremezclado en un espíritu con Él. Entonces se desaparece uno ahí. Amén. ¿Y quién queda ahí? El espíritu. Pero Romanos 8, hace unos días me hiciste la traducción. Amén. De Romanos 8 y lo leo en este momento conforme esta versión de mi esposa, y dice: así que ahora el caso está cerrado, dice, no queda ninguna voz acusadora de condenación en contra de aquellos que están unidos a una vida de unión con Jesús, el ungido. Amén. ¿No? Dice la Escritura, de aquellos que están unidos en una vida de unión con Jesús. Y eso me impresiona mucho, cómo Jesús quiere que nosotros entendamos la vida nueva en Cristo, donde uno se desaparece, el viejo hombre se desaparece y solamente queda uno. Amén. Pero este tema que yo estoy hablando no se toca mucho. Ahora, yo no escribí las versiones bíblicas, yo simplemente estoy leyendo Biblia. No, y dices mi versión, no es mi versión, es nomás la traducción. Bueno, es la versión que compartimos tú y yo. Sí, sí. Porque eso trae más luz, más Claro. entendimiento. O por ejemplo, ¿se está embarazada o no se está embarazada? Entonces, ciertamente dijiste ahorita, no porque vamos a la iglesia estamos unidos con Cristo. Ahora entiendo por qué la palabra de fe está criticada por gente que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de fe no va a funcionar si no estás fusionado con Dios. Sí, pero pues por ejemplo dice, o sea, la misma palabra dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aquellos que se oponen a una vida de fe se están oponiendo a Dios mismo. Ahora, ¿tú crees que tenga fe el hombre o la mujer que no ha muerto? O sea, que no tiene la vida, no está fusionada con Dios. Porque ahí dice, ¿no? ¿Cómo lo dice? Otra vez la versión tuya, por favor. ¿De qué versículo? El que leíste ahorita, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, pero aquel que está unido a sí mismo con el Señor está entremezclado con un espíritu con Él. O sea, se fusiona. Al fusionarse, hacerse uno solo. Si luego está una nota en la palabra en donde dice aquel que se une, pero aquel que se une, y luego dice el verbo griego kalao significa el unir, el tejer o el soldar junto. Dice el ¿qué dije ahorita? El entremezclar o el unir junto y el hacer dos en uno. Fusionar. Ya. O sea, hacer una sola fusión. Entonces, aquí me dice a mí que se desaparece es uno. El hombre, o sea, el espíritu humano se fusiona
en el Espíritu Santo. Amén. Pero, bueno, yo sé que no estás enfocado en eso, pero quiero ver el siguiente versículo que dice: es por eso que debes de continuar corriendo lejos de la inmoralidad sexual. O sea, aquí, y quiero hacer la aclaración que no solamente la inmoralidad sexual, sino todo aquello que nos aparta de Dios, o sea, de la mentira, del no ejercer la fe, el orgullo, o sea, de todo aquello, pues, ¿no? Aquello que se opone, aquello que no es la naturaleza del fruto del Espíritu. El no obedecer en cualquier área a Dios. Exacto. Dice, por eso tenemos que huir, básicamente, dice, de todas esas cosas, ¿no? Okay. ¿Para qué? Para poder vivir en esa unión, ¿no? Y nos está dando la razón por qué tienes que huir, porque ahora tú estás fusionado. Y luego más adelante, ¿qué sigue? Verás. Dice, porque... Aleluya. Porque cada otro pecado que una persona cometa es externo al cuerpo, pero la inmoralidad involucra o envuelve el pecar en contra de tu propio cuerpo. Y luego el 19 dice, hasta ahí vamos a leer. Dice, ¿has olvidado que tu cuerpo es ahora un templo sagrado del Espíritu de Santidad que vive en ti? No te perteneces a ti mismo ya más, porque el regalo de Dios, el Espíritu Santo, vive dentro de su santuario. Santo Dios. Dios nos dice, hey, tú ya no te perteneces a ti. Sí, dice aquí que la palabra griega que Pablo utilizó para templo aquí realmente es la palabra naos, que significa santuario. Ahora tú eres un santuario donde la persona del Espíritu Santo vive. Ahora todo empezó por la respuesta que diste, ¿no? Los rituales no van a ser la causa, vaya, de que haya cambios. Sí, pues como esta mujer, ¿no? En el ejemplo que di hace rato, pues sí. O sea, no porque ella va a la iglesia va a forzar a Dios a hacer algo, ¿no? Definitivamente. Esos son los rituales, por así decirlo, ¿no? Yo vi una vez un ejemplo de un ministro que le pidió a otro ministro que orara por él. Y a la vez aprovechó el ministro que tenía un cáncer, y le dijo, pues aprovecharemos y predicas en la iglesia al que iba a orar por él. Y el hombre que estaba con cáncer, que era el pastor de esa iglesia, simple y sencillamente ese hombre se le quedaba viendo de un costado de la iglesia donde estaba. No estaba sentado en el público, sino de un costado lo estaba viendo con una actitud de admiración nada más, o sea, viéndolo nada más a él. Y el predicador quería ir a orar por él, por ese cáncer. Pero dice que cada vez que él pensaba nomás en ir, en medio del servicio, el Espíritu Santo le decía, no, porque te está viendo a ti y no a mí. Wow. Y es exactamente lo mismo. La gente va a ver, y hasta que tú no veas a Cristo en la palabra, hasta que no veas a Cristo en la santidad, hasta que no veas a Cristo en la integridad, hasta que no veas a Jesús, vas a poder comprender. Y ver a Jesús significa la convicción que tú tienes en tu corazón de que ahora tu vida pertenece a Él. La vida tuya es propiedad de Él. Y yo sé que está sucediendo un fenómeno a nivel mundial. Dios está haciendo algo
precioso, algo maravilloso, porque por muchos años el gobierno de las tinieblas estuvo trabajando y trabajando y trabajando, y es de admirarse la perseverancia del trabajo que está haciendo, y obviamente no tiene otra cosa que hacer más que lo mismo, afectar los planes y los propósitos de Dios, a sabiendas que de todos modos no lo va a lograr, porque sabe que no lo va a lograr. Pero en estos tiempos está sucediendo un fenómeno divino del gobierno de Dios, del gobierno del reino de Dios, ¿sí? Porque Dios, mira, en la naturaleza de Dios, en sí, en la creación de Dios, Dios nomás creó una sola tierra, con su reino, con su gobierno. Pero el hombre, al pecar, se estableció otro gobierno. Y es lo que por muchos años ha gobernado. Pero la iglesia que se levanta como templo del Espíritu Santo ahora, esa iglesia está integrada, como nos decías, está integrada en todas las cosas que pertenecen a la realidad de cómo vivir una vida de Dios. Creo que hay más del 100% de lo que vive una vida un cristiano. El 80% es religión. Fácil. Hoy hablaba con una persona, un empresario, y me decía: quiero pasar más tiempo en la presencia de Dios. Le digo, aquí hay algo en esa frase, le digo. ¿Qué quieres decir pasar tiempo en la presencia de Dios? No, pues fíjate que ni sé, me dijo. Eso está buena. La gente no sabe qué es pasar tiempo en la presencia. Digo, ¿que tú no vives en Él? ¿Cómo? Es como que si yo te dijera en la noche que estamos acostados en la misma cama: ¿cómo quisiera que estuvieras conmigo, amor? Tú te ibas a levantar por el termómetro y checarme la temperatura, a ver qué está pasando conmigo. Así te estás riendo, pero es una realidad igual en el mundo espiritual. Claro. Y la realidad es eso. Mucha gente no sabe. Habla palabras y dichos que no concuerdan con una realidad de nosotros. Sí, muchas veces también la persona no tiene esa, ¿cómo se puede decir? Convicción. Ese denuedo o esa convicción de esta yo soy ahora mi nueva identidad, ¿no? O sea, ya no soy, todos tenemos un pasado, todos las cosas viejas pasaron. Todos practicamos una vida sin Dios, fuera de Dios, sin Dios, exacto. Entonces, a lo que me refiero con eso es que todos tenemos todos tuvimos una manera errónea de vivir, todos tuvimos un lenguaje que teníamos, que no era el lenguaje que tenemos ahora. Por lo menos yo sí tenía otro lenguaje, otra actitud, otro, pues todo, ¿no? Toda una vida era diferente. Y aún sin embargo, en nuestra nueva vida tenemos ahora esa nueva vida, pero continuamos teniendo amistades o continuamos teniendo familiares que no son convertidos, pues, ¿no? Pero es ahí en donde yo tengo que mantenerme en mi nueva identidad, no ir con esas personas y contagiarme o retroceder a mi vieja naturaleza que yo tenía, ¿no? Sino yo soy una nueva criatura y me tengo que mantener en esta nueva criatura. Digan lo que digan, les guste o no les guste, mi nueva identidad es esta, ¿no? Y yo pienso que ese es uno de los errores que muchas personas no toman en serio y vacilan
o tienen, por así decirlo, una doble personalidad, porque son una cosa con la otra, las personas que no son nacidas de nuevo, y una actitud diferente con las personas que sí son nacidas de nuevo. Me imagino, por ejemplo, los jóvenes, los niños que han nacido bajo un reino, ¿no? En la vida física, en la vida real. Jovencitos desde que nacen, ellos son disciplinados y a una enseñanza de la posición que ellos tienen. Y yo veo, por decir, la reina Isabel, ¿no? Cómo educó a sus hijos directamente, ¿no? Y que hoy actualmente es el rey, ahorita es el rey, Carlos, el que era el príncipe Carlos, ¿no? Ahora es el rey. Cómo él desde niño, él fue afectado. Estoy hablando de un reino natural, ¿no? Y yo pienso que la palabra de Dios nos enseña la disciplina, nos instruye para saber el valor que tenemos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de nosotros, comprados por precio, dice la Biblia, donde ya no somos de nosotros, ahora somos de Él. Yo pienso que es falta de una verdadera instrucción, enseñanza. ¿Por qué? Porque una vez que uno está viendo al Dios vivo en nuestro diario vivir, te familiarizas con Él, vives con Él, hablas con Él, te comunicas con Él, tienes una correlación con Él en el sentido de tu vida cotidiana, o sea, lo que como casado, tu casa, tu trabajo, tus obligaciones, tus responsabilidades, no sacas de la ecuación al Dios vivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con una persona que no tiene esa determinación. Nomás se convierte en santo cuando entra a la iglesia. Y sí, pues, pero no es, o sea, es una decisión personal, no es el lugar donde se congrega, no es el maestro, el pastor que tiene, ¿no? Sino es una decisión personal, porque por ejemplo el caso de estas dos mujeres con Kenneth Hagin, era el mismo pastor, era la misma palabra, una de todas maneras no asistía a la iglesia por cualquier razón, ¿no? Pero a lo que me refiero es la intención del corazón. Creía, pues, ¿no? Una creía y la otra iba a la iglesia, o sea, tenía el comportamiento como cristiana, diezmaba, ofrendaba, servía, hacía todo, pero su corazón estaba lejos de, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué recomendarías tú ahorita a personas que nos están escuchando que dijeran, ¿qué hago para retomar esa vida? ¿Qué necesito hacer para no ser una que me esté engañando yo mismo? Porque puedo decir que creo y yo mismo me creo la mentira que creo, pero realmente, ¿cómo sé que creo? Siendo hacedor. ¿Cómo sé que creo? Siendo hacedor. Explícanos, háblanos, dinos, porque hay personas que nos están viendo que tal vez van a compartir este video, porque yo veo a personas muy devotas, muy formalmente religiosas, o sea, aman mucho a Dios, pero ignoran la palabra en el sentido de que no obedecen lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es, pues, o sea, se tiene que dejar, como el ejemplo que di el domingo en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no dejamos de comer? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo demanda. Si dejo de comer me voy a morir, o sea, me voy a malnutrir y va a suceder algo en mi cuerpo y hasta puedo morir. Ya. Entonces, o sea, necesitamos usar el sentido común y decir, esta es mi vida espiritual, tengo que alimentar a mi espíritu, tengo que congregarme, tengo que tener una actitud correcta en mi corazón. Yo lo digo porque yo en un tiempo de mi vida, yo vivía enojada y frustrada. Siendo cristiana y esposa de pastor. Vámonos. Vivía
todo me molestaba, todo me enojaba. Venía a la iglesia y ponía mi carita de santa, de muy feliz y nada me molesta, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Pero son cosas que nada más tú sabías, ¿no? Sí. Y llegó un momento en donde el Espíritu Santo a mí me confrontó. Y yo recuerdo que yo tuve un sueño en donde yo supe que era el Espíritu Santo, Dios hablando a mi vida y confrontándome, diciéndome, si no cambias vas a morir. Ay, aleluya. Entonces, muchas veces tenemos que llegar a ese extremo para que podamos comprender y podamos cambiar. Parar. Pero no es necesario el llegar a esos extremos. Es una decisión, ¿no? Entonces, por eso te digo, porque o sea, a mí me pasó, ¿no? Pero muchas veces estamos tan metidos en lo erróneo, ¿no? Que no podemos ver el error, lo que estamos cometiendo, lo que estamos haciendo, que muchas veces necesitamos una sacudida, ¿no? De parte de Dios, el que nos confronte, ¿no? Pero, o sea, si a mí me hubieran preguntado, pues es fácil, simplemente vive la palabra, disfruta la palabra. Pero pues necesitamos ser hacedores, pues, o sea, no necesitamos una nueva revelación, no necesitamos un mensaje extraordinario del pastor o de cualquier persona o de la iglesia o del hermano, lo que sea, sino necesitamos ser obedientes en lo básico. En lo básico. El ABC. El ¿no? ABC, eso es. Sí, definitivamente. Cuando dije ahorita, creo que el 100% del cristianismo, el 80% es religión, y no porque Dios no haya establecido su reino, ¿no? Dios tiene su reino, ¿no? Yo sé que hay hombres y mujeres que tienen consolidado en su corazón que están viviendo dentro del reino de Dios, son miembros activos del reino de Dios, con todos los Yo digo que cada persona que ya está en esa realidad del reino de Dios son agentes especiales del reino de Dios, porque ahora puedo entender por qué la puerta es angosta, y ahora puedo entender, no por la perdición, que la puerta ancha es de la perdición, no, estoy hablando de las personas que realmente están disfrutando actualmente lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno ¿quién manda en el cielo y quién manda en la tierra? Dios. Ahora, si tú estás sometido a un estilo de vida de ese gobierno, estás bajo el gobierno superior del gobierno terrenal. En cualquier ámbito, la economía, la sociedad, la salud. Como decías ahorita, ¿por qué reaccionó el poder de Dios en el niño? Porque hubo alguien que vio a Jesús, vio la habilidad divina de recibir de Dios. Tenemos también la mujer con el flujo de sangre. O sea, había multitudes alrededor de Jesús tocándolo, esperando milagros, esperando respuestas y soluciones en sus vidas. Pero ¿qué sucedió con esa mujer? Dijo, si tan solo tocara el manto. O sea, ella ya estaba predispuesta a que si ella solo con tocar el puro manto de Jesús, ella iba a ser sana. ¿Por qué? Porque ella creía. A eso ella iba. Y los que estaban ahí nomás estaban por nomás, pero no creían. O sea, querían ver lo sobrenatural, pero no tenían esa convicción, no creían en algo. Y qué hermoso es cuando te juntas con personas que creen, ¿no? Amén. Las pláticas que hemos tenido con unos amistades de nosotros, unos pastores, están ¿qué estado están? New Jersey. En New Jersey están ellos.
el pastor Tony y su amada esposa Zaira. Zaira. Y cuando empezamos a platicar, es algo extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque puedo percibir, ellos miles de kilómetros, de millas de nosotros, y podemos percibir esa atmósfera inmediatamente del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu no hay distancia, en el espíritu no hay límites, en el espíritu no existe el no se puede. Es algo impresionante. Por eso me seréis testigos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de nuestras vidas el Señor se está moviendo de una manera impresionante. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que se dé la oportunidad y diga: no estaré viviendo errado, no estaré viviendo de una manera equivocada en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida de su Hijo por todos, y Dios desea que todos. Amén. Pero la decisión es de usted. ¿Por qué? Porque ahorita Cristo está tocando a tu corazón. No solamente, tal vez tú tengas 20 años de cristiano, pero ni disfrutas la vida cristiana, ¿verdad? Y vivir la vida cristiana es algo maravilloso, siempre y cuando la vivas conforme el reino de Dios y su palabra, ¿verdad? Así que les invitamos, si en caso usted es una de las personas que dice: no, pues yo estoy en tal poblado y no tenemos iglesia donde aprender exactamente lo que Dios quiere que aprendamos, te invitamos a que seas parte del Ejército de Amor. Mira, yo no tengo pena ni tengo vergüenza en decir: hey, te invito. ¿Por qué te invito? Porque sé que hay alimento. Sé que si tú tomas la decisión seriamente, como decía mi esposo ahorita, es tu decisión. En mi caso personal, para serles franco, ese sueño que ella tuvo, yo no lo había oído. Sí, lo habías oído. Sí, me habías dicho, ni me acordaba que la confrontó de esa manera el Señor. La verdad es algo fuerte, es muy serio. Y como dijo ella, no hay necesidad que nos confronte Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos desaprovechando el tiempo en cosas que no valen la pena. Y el ABC es, primero, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es? Haz lo que tienes que hacer más indispensable. ¿Sí? ¿Qué hacen con los niños que quedan huérfanos y los llevan a un orfanatorio? Buscarles un padre, una casa. ¿Por qué? Porque es la naturaleza donde se puede desarrollar. Amén. Lo primero que usted necesita correr a un lugar donde usted tenga un redil, una iglesia, tenga un pastor que genuinamente esté interesado en tu vida espiritual. Quien esté interesado en tu vida espiritual no se va a detener para decirte que está mal y que está bien. Así es. ¿Por qué? Ese es un verdadero pastor, el que le dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque esa es la función, pues. Dice la palabra de Dios que el hacer discípulos no es hacer lo que uno quiere. Hacer discípulos es la formación que Cristo quiere que tenga la oveja. Segundo, ser constante. No ver un servicio cada caída de casa, no. Todos los domingos, todos los jueves, todos los martes, acompáñanos ahorita lo que ahorita escuchaste y aprendiste. Y te puedo decir que tenemos la provisión 24 horas orando conmigo todos los días a las 6:30 de la mañana en vivo. Tienes programas en vivo, tienes versículos 24 horas oyendo en la radio, música clasificada. Yo digo, wow, qué tremendo regalo hay para el cuerpo de Cristo. Es tu decisión. Nosotros abrimos nuestras manos y te decimos, por fe, bienvenido. Amén. Aleluya. Nos vamos a celebrar la Santa Cena. Les invitamos a que tengan ahí listo su pan, su jugo de uva. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, pero antes de empezar, vamos a orar. Amén. Padre, gracias
por el honor y el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Amado Jesús, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, porque ahora entendemos que estamos fusionados en ti, que vivimos en ti. Lo leímos en la palabra. Por eso hoy renunciamos, oh Dios, a cualquier ideología, estructura que está contraria a la voluntad de tu palabra. Hoy te pedimos perdón por aquellas cosas que no pertenecen al agrado de tu corazón, Señor. Padre, sé que el orgullo abarca multitudes de cosas. Hoy renunciamos a ese espíritu de orgullo, a la vanagloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos ser miembros activos de tu reino, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Invocamos la sangre del Cordero que limpia las conciencias para que nada nos acose, nada esté detrás de nosotros hablando voces que no son tu voz. En el nombre de Jesús, creemos fielmente, Señor, en tu fidelidad. Oh, mamá. Puedo ver en el espíritu una persona que tiene torcida su mano derecha y la tiene torcida de una manera que está frisada, está fija, pero está torcida la mano. La mano ya no le funciona por la condición que tiene. Solamente en este momento cree, así como creyó la mujer del flujo de sangre, así como creyó la mamá que esperaba fuera al ministro. Ve a Jesús y en el nombre de Cristo sé sano. En el nombre de Jesús sé sano. Gracias, Dios. Mueve tu mano. Mueve tu mano. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y continúe moviendo su mano. Aleluya. Aleluya. Dice ahí en 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Partió el pan y dio la instrucción: tomad y comed. Y eso es lo que estamos hasta este día haciendo. En el nombre de Jesús, tome y come. Porque esto es el alimento. No es la galleta, el pan, es la palabra. Él habita en el espíritu, en la palabra. Él es espíritu. Y Él se encarnó siendo Dios. Y Él venció. En memoria de Él, hágalo. Dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta copa del nuevo pacto, por poder beber de ella y ser partícipes de tu reino. En el nombre de Jesús, bébala. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Pues fue un gran placer, un gran honor y privilegio el haber estado participando en la Santa Cena juntos. Y les recordamos que el próximo martes estamos en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Y les invitamos a que preparen con anticipación este tiempo y pues que juntos compartamos, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente, no estamos interesados en hacernos famosos. Lo que nos interesa es que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea engrandecido y que personas no vivan una religión, sino que vivan realmente el poder de Dios en sus vidas. Así que, pues, un gran abrazo, bendiciones, los amamos. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.